apropiare de bien público incurrirá en falta disciplinaria. Incluso es un delito desde el punto de vista penal. Entonces, en cuanto a estos dos elementos, tendríamos que la patrullera sí cometió una falta disciplinaria que debe ser sancionada, pero si nos vamos a analizar la ilicitud sustancial, que es el concepto que nos genera complejidad y que tenemos que entender sí o sí, porque para mí, abogado John Moreno, donde estamos fallando en el derecho disciplinario policial es aquí, en la sustentación del cumplimiento o de la presencia de la ilicitud sustancial en los procesos disciplinarios. Ahí es donde estamos fallando. Ya han pasado por mis manos pliego de cargos donde la sustentación sobre la ilicitud sustancial es muy vaga, es muy gaseosa, es muy ambigua. Muchas de las veces se confunde con la antijuricidad, que es un concepto propio del derecho penal, y que existe gran diferencia entre la ilicitud sustancial y la antijuricidad de la que se habla en el derecho penal. Entendiendo qué quiere decir ilicitud y qué quiere decir sustancial, pues pasamos a analizar qué se requiere para que se configure ese elemento de la ilicitud sustancial. Y se requieren tres cosas. Número uno, que se afecte el deber funcional. Es decir, que con esa conducta que está tipificada como falta disciplinaria, que es ilegal, que está en contra de la moral y que es relevante y de gran connotación, se está afectando el deber funcional. Elemento número dos que compone la ilicitud sustancial, que esa conducta sea sin justa causa. ¿Sí? Que esa falta disciplinaria que está tipificada en la norma se realice sin justa causa. Y número tres, que esa conducta, esa falta disciplinaria afecte sustancialmente el servicio. ¿Sí? Entonces, decimos que si se afecta el deber funcional, habrá ilicitud sustancial. ¿Qué es el deber funcional? ¿Qué es eso del deber funcional? Ayer lo veíamos. Deber funcional. El deber funcional está compuesto de varios aspectos. Número uno, de las funciones que tiene todo servidor público. Ese es el esencial. De las funciones que tiene todo servidor público. Entonces, todo servidor público en Colombia tiene unas funciones otorgadas por la ley. Tiene un manual de funciones. Para aclarar aquí el concepto del deber funcional, el manual de funciones, decíamos que en el ejemplo de un municipio, el alcalde, que es la primera autoridad del municipio, tiene unas funciones. Tiene unas funciones. El secretario de gobierno tiene unas funciones. El tesorero municipal tiene unas funciones. Inspector de policía tiene unas funciones. Y así con todos los servidores públicos de todas las entidades estatales. Tienen unas funciones descritas en algo que se llama un manual de funciones, donde está el listado de las funciones que debe cumplir ese servidor público. Es algo muy sencillo. En el caso de los uniformados de la Policía Nacional, esas funciones las encuentran en su PSI. Ahí ustedes ingresan y ahí está su cargo que se les asignó y las funciones que corresponden a ese cargo. Ahí ustedes pueden mirar, venga, ¿cuáles son mis funciones? Yo soy comandante de estación, yo soy comandante de CAI, yo soy integrante de patrulla, yo soy el encargado de la sala 10, bueno, etcétera, etcétera. Todos los cargos habidos y por haber. ¿Cuáles son las funciones? Importante que ustedes las revisen. Porque si ustedes conocen cuáles son sus funciones, pues sabrán cuándo deben cumplir o no cumplir una orden de acuerdo a su manual de funciones. El deber funcional también está compuesto por esas obligaciones que tiene el uniformado. Obligaciones descritas ¿dónde? En la Constitución y en la ley. Los deberes de ese uniformado. Las prohibiciones. Hay prohibiciones para los servidores públicos. Para los miembros de la fuerza pública les está prohibido ejercer el derecho a elegir y ser elegidos. El derecho a la huelga.
está prohibido. Quiere decir que si transgrede esas prohibiciones, pues está afectando el deber funcional. Y existe lo que se conoce como las inhabilidades e incompatibilidades respecto del cargo, ¿no? Eso es lo que compone el deber funcional. Deber funcional. Un segundo elemento hace referencia a que esa conducta o esa falta disciplinaria se haya cometido sin justa causa. Y entonces ahí es donde tenemos que analizar. Bueno, y la falta disciplinaria que cometió el policía, ¿existía alguna justificación? Bueno, llegó tarde al servicio. ¿Existía alguna justificación? Fuerza mayor, caso fortuito, orden emitida por un superior. Por ejemplo, hay informes que se han pasado porque el uniformado supuestamente está evadido del servicio o está fuera de su jurisdicción. Y algún comandante, aprovechando la oportunidad, a lo mejor sí estaba pintado, ustedes saben a qué me refiero, ¿cierto? Le pasa el informe. Y puede suceder que a pesar de que el uniformado incurrió en esa falta, que están todas las pruebas, había así por haber, de que no se encontraba en su lugar, en su jurisdicción, donde debía prestar su servicio, pues existe una justificación y la justificación puede ser que otro superior jerárquico le ordenó algo diferente, es decir, apoyar algún servicio, realizar la gestión de algún documento, qué sé yo. Entonces existe una justa causa. En el caso del uso de la fuerza, claro, causar lesiones físicas a una persona, eso es incluso un delito, ¿no? Lesiones personales. Quitarle la vida a una persona es un delito, homicidio. Pero entonces tenemos que entrar a analizar si existe una justa causa. A pesar de que el uniformado haya usado su arma de fuego, le haya quitado la vida a una persona, tenemos que analizar si existía una justa causa. Y si encontramos que sí, que existía una justa causa, pues decimos que no se cumple con el elemento de la ilicitud sustancial y por tanto no podemos estar hablando de falta disciplinaria. Lastimosamente. Poníamos el ejemplo de los uniformados de la Policía Nacional que tienen que hacer uso de su arma de fuego cuando son atacados con arma cortopunzante. Puntualmente, el caso que ocurrió en Agua Azul Casanare, el caso que ocurrió en Medellín frente al edificio de la Alpujarra, los casos que han ocurrido en diferentes partes del país han ocurrido casos en similares circunstancias, donde el uniformado no tiene otra opción sino que usar el arma de fuego. Pero resulta que a pesar de que esa conducta está tipificada en la norma como falta disciplinaria, pues no es menos cierto que puede existir esta causa. Como lo es, proteger su propia vida o proteger la vida de un tercero, de su compañero o de un civil. En el caso de los compañeros de Iguazú, pues por supuesto que ellos estaban justificados para hacer uso de su arma de dotación. No tenían otra opción. Había un sujeto que se encontraba atacando con arma cortopulsante a su compañera sentimental, ya le había propinado, según cuentan, más de 15, 16 heridas con arma cortopulsante por no ser agresivos con el lenguaje. Y en ese momento que la policía llega a auxiliar a esa persona que está entre la vida y la muerte, que está herida y que necesita ser atendida por un galeno, pues este sujeto a toda costa impide que la policía cumpla con esa misión. ¿Cuál es la misión institucional? Proteger a los colombianos en su honra, vida y bienes. ¿Qué estaban haciendo ahí? Intentando salvaguardar la vida de esa persona a toda costa. Estaba entre la vida y la muerte después de 15 heridas de gravedad. Era urgente que fuera trasladada. Y los únicos que lo podían hacer eran los policías. Pero este sujeto lo estaba impidiendo, atacando a los uniformados. Tanto así
Tanto así que le propinó una herida de gravedad a uno de los uniformados y por poco le causa la muerte. Sin embargo, desconozco en este momento el proceso en que esté, pero lo cierto es que estos uniformados fueron juzgados por la opinión pública. Y entonces se dijo que por qué usaron un arma de fuego si esa inocente criatura estaba solo con una lática afilada. Que cómo era, que eso era sevicia. O sea, la gente, es cosa seria. Sevicia. Sevicia fue lo que hizo ese tipo con su compañera sentimental. Pero mire que la gente, pues por el amarillismo, y ustedes ya saben todo este movimiento en contra de las instituciones y ese odio generalizado en contra de los uniformados de la Policía Nacional, pues atacaron a los uniformados. Atacaron a los uniformados. Y hoy por hoy todavía los tienen en la picota pública. No se sabe qué vaya a pasar con los procesos de estos uniformados, pero para mí, no se cumple con este elemento de la ilicitud sustancial, porque ellos estaban actuando en una justa causa, proteger la vida de esa persona que estaba entre la vida y la muerte, ¿sí? Proteger su propia vida y la de sus compañeros. Perfectamente encaja una causal de exclusión de responsabilidad que la vamos a ver la otra semana, descrita en el artículo 31, si no me equivoco, de la 1952, Código General Disciplinario. Proteger un derecho propio o ajeno. Y un tercer elemento que debemos tener en cuenta para que se configure la ilicitud sustancial es tener en cuenta que esa falta disciplinaria o que esa conducta afecte sustancialmente los fines del Estado, la misión institucional, el servicio en últimas. ¿Sí? Entonces, en el caso que poníamos de la patrullera, que sustrajo 2 hojas tamaño oficio para hacer una tarea de su hija, a pesar de que eso es una falta disciplinaria y que incluso puede ser tipificado como delito, pues encontramos que no se afectó sustancialmente el servicio. O sea, no se dejó de hacer el operativo por esas 2 hojas que la patrullera se llevó para su casa. Ninguna de las funciones de la patrullera se incumplieron. Este análisis es el que se debe realizar. En cuanto a este concepto de la ilicitud sustancial, muchachos, ¿qué dudas tienen? Por favor, todas las preguntas que tengan son válidas, por más absurda que les parezca la pregunta, por más insignificante. Por ahí dicen que no hay preguntas tontas, sino que más tonto es el que no pregunta, ¿cierto? Entonces, muchachos, pregunten. Si no entienden, pregunten. Dígame, no entiendo tal cosa, no entiendo tal otra. Porfa, por el chat para que sea un poco más dinámico. Déjame la preguntita por el chat. Voy a revisar acá las preguntas que me han hecho. Sobre ilicitud sustancial. Sobre ilicitud sustancial. Que no entienden, que desean aclarar. Si quieren, ponemos otro ejemplo. Pero me interesa mucho que comprendan este concepto, muchachos. Me interesa muchísimo. Porque es que créanme, mire, yo se los digo, de verdad que se los digo con toda la sinceridad del mundo. Estamos flojos, pero flojos, muy flojos en la comprensión de este concepto. Hablo de los despachos disciplinarios policiales. La mayoría de casos, yo los he logrado llevar a un feliz término porque le logro demostrar al juez disciplinario que no se cumple con este elemento. En unos alegatos precalificatorios o en unos descargos o en unos alegatos de conclusión. La mayoría. A ver, por acá dicen, para los que aplican la ley disciplinaria en su afán de sancionar policías, se van con los taches arriba así y no tienen en cuenta todos estos principios de la estructura disciplinaria. Por eso es que me interesa mucho, muchachos, que ustedes comprendan desde un principio. Ah, es que usted cometió una falta disciplinaria. Un momentico, un momentico. Venga a ver si sí incurrí en una falta disciplinaria.
Allá John nos dijo que habían 4 elementos. Venga a ver si se cumplen. ¿Sí o no? Por acá dicen que si un perito puede ser certificado y acreditado. Claro, por supuesto que sí. De hecho, la mayoría son acreditados y certificados. La gran mayoría. Pero eso no quiere decir que se deba exigir necesariamente un título para ser experto en un área. Porque hay profesiones que no están en las universidades, ¿no? Cuando se pasa un informe a un uniformado que no afecta... Oh, espérame que se me pasó. Regálame un segundito. Está como larguito la pregunta y se dividió en dos. Por acá dice, o sea que si algún superior cuando amenaza con un informe tiene que tener más pruebas o si no, no vale para nada. Sí, tiene que tener pruebas y más allá de eso, disciplina. Tiene que encontrar pruebas suficientes que demuestren más allá de toda duda razonable que sí se configuró la comisión de una falta disciplinaria. Pero simplemente decir en el informe que fulano hizo esto y lo otro y aquello, pues bueno, a ver qué más preguntan por acá. Y las demás que el comandante ordene, muy buen punto, Julio Moreno, muy buen punto. Él hace una pregunta muy interesante y es que en la concertación hay unas funciones que están descritas de forma literal, pero que también hay un punto que dice y las demás que el comandante ordene. Claro, y eso tiene una lógica. Y la lógica ahí es que si por necesidades del servicio, el comandante impone algún tipo de función o actividad, pues esta debe ser cumplida. Siempre y cuando tenga relación con el servicio y conlleve el cumplimiento de la misión institucional y en últimas el cumplimiento de los fines del Estado. Pero si es una orden caprichosa, si es una orden que no tiene nada que ver con el servicio, ya sabemos que es una orden ilegítima y no se debe cumplir. ¿Listo? Eso que en la vieja guardia se enseñaba de que si usted quiere darse buena vida dentro de la fuerza militar o policial, debe aprenderse la siguiente frase. Decía, que ordena como ordene y orden cumplida. ¿Sí o no? Que ordena como ordene y orden cumplida. Un momentico que no es así porque es que yo no soy un robot. ¿Sí? El policía no es una máquina que usted le da órdenes y las cumple. No. El policía es un ser humano que goza de raciocinio, ¿sí? Y entonces un momentico, que ordena, ¿sí? Y si su orden es correcta, es legítima, es adecuada, está encaminada al servicio, como ordene y orden cumplida. Pero si no pasa ese filtro, ¿qué ordena? 6-1 con esa misión, no le puedo cumplir esa orden. Que le paso informe, que insubordinado, que páselo. Páselo, que es que yo también sé escribir. A mí también me enseñaron a escribir. Sencillo. Es hoy por hoy ya hay más uniformados, más policías que no comen cuento, que no comen de amenaza, ¿sí? Que no son convidados de piedra en el servicio ni en el cumplimiento de las diferentes funciones, sino que son sujetos activos, que están presentes permanentemente revisando la norma, capacitándose, adquiriendo nuevos conocimientos y que por eso les queda muy fácil detectar las órdenes ilegítimas. Y entonces un momentico que no, no señor, no es así, no es que como ordene, que ordena y orden cumplida. Otra frase fatal que le ha hecho tanto daño a las instituciones. Lo que al comandante le gusta, a mí me encanta. ¿La han escuchado? Lo que al comandante le gusta, a mí me encanta. ¿Cuál que lo que al comandante le gusta, a mí me encanta? Lo que a la Constitución, deberíamos decir, lo que a la Constitución y a las leyes y al cumplimiento de mi deber funcional
le gusta, a mí me encanta. Esa debería ser la frase. Pero frases tan fatales. El policía es mago. ¿La escucharon? El policía es mago. ¿Cuál que el policía es mago? ¿Dónde sacaron eso? ¿De dónde inventaron eso? Por ponerse a inventar y por creerse ese cuento de que el policía es mago, más de uno terminó en procesos disciplinarios o en vacaciones, en procesos penales militares, por ponerse a inventar y a decir que el policía es mago. ¿Cuál que el policía es mago? Los falsos positivos se derivan precisamente de eso, de que el policía y de que el militar es mago. ¿Cuál mago? Esas exigencias de operatividad y que el policía es mago. Si se presenta operatividad, se presenta y hacemos lo necesario para que se presente, pero yo no me puedo poner a inventar. Yo no me puedo poner a inventar operatividad, yo no me puedo poner a inventar positivos simplemente por darle gusto a usted. El cuentico de que el policía es mago, eso se tiene que acabar. ¿Qué es lo que usted me está ordenando? ¿Eso que usted me ordena es acorde a la ley? Y si lo que usted me está ordenando, usted me da los medios y las herramientas, pues entonces le cumplo la orden. Pero el policía no es ningún mago, ¿sí? Y tampoco está obligado a lo imposible. Tampoco está obligado a lo imposible. Sencillo. Entonces, hoy por hoy ya más de uno sabe cómo es el cuento, ¿cierto? Y el mico sabe en qué palo trepar. Discúlpenme que utilice estas expresiones, pero es para darme a entender. El mico sabe en qué palo trepar. El comandante arbitrario sabe con qué subalterno se puede bañar el mugre y con cuál no. Él lo sabe. Él sabe que si mi intendente es estudioso, que si el hombre sabe, que si el hombre estudia, que si el hombre tiene experiencia, tengo que dejarlo quietico. ¿Sí o no? Si el hombre sabe cuál es eso de Carta García, oiga, es que Carta García, nefastos inventos que le han hecho tanto daño a la institución y en últimas a la sociedad de la prestación del servicio y que ha desprestigiado la institución. Todo ese poco de cumplimientos que exigen a nivel nacional, eso es una perdera de tiempo. Tomar fotografías, redactar informes, puro copia y pegue todas las semanas. Y que las estadísticas han disminuido y que la seguridad ha aumentado y que las perdedera de tiempo, nada más, perdedera de tiempo. Esas anotaciones en el formulario de seguimiento, perdedera de tiempo, eso no sirve para nada, solo para generar resentimiento en el subalterno, solo para desmoralizar la tropa, solo para alimentar el ego de los comandantes arbitrarios. Para eso sirve ese formulario de seguimiento, para nada más, para perjudicar, pero no trae ningún beneficio, ninguno. Bueno, continuamos. ¿Qué más preguntitas hay por acá? Totalmente de acuerdo, listo. Que si un perito puede ser certificado, ya le veo respuesta. Por acá pregunta Martínez. Martínez, no se me preocupe. Dice una pregunta: ¿las faltas disciplinarias de los policías y militares son las mismas leyes y artículos? Sí y no. El Código General Disciplinario, muy bien por la pregunta Martínez, muy bien. El Código General Disciplinario Ley 1952 aplica para todos los servidores públicos. Las fuerzas militares que están integradas por Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ahora Fuerza Aeroespacial, con la Colombia humana, potencia de la vida, hacen parte de las instituciones que conforman el aparato estatal. Por lo tanto, son servidores públicos. Los militares son servidores públicos, como también lo son los policías, como también lo son los policías. Entonces, para todos aplica la misma ley. Código General Disciplinario, para todos. Sin embargo, existen unas normas especiales para las fuerzas militares y unas normas especiales para la Policía Nacional. ¿Sí? Son muy similares. Pero no se preocupen que eso lo vamos a ver, Martínez, no se preocupen. Creo que en la próxima clase vamos a ver algunas diferencias respecto a los medios preventivos y correctivos que se utilizan para encauzar la disciplina. Bueno,
Entonces, muchachos, continuamos. Por acá dice, la frase conocida por ellos es que el comandante le gusta, a mí me debe encantarme. Sí, 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 ya la habíamos mencionado. Por acá dice que también, sí, que debe buscar las pruebas que, sí, también tienen que buscar las pruebas que absuelven al uniformado, dice un comentario Julián, sí, exactamente. El juez disciplinario está obligado, en aplicación del principio de imparcialidad, ¿sí?, a hacer búsqueda probatoria para demostrar la responsabilidad del uniformado, pero también con el mismo esfuerzo, con el mismo interés de buscar pruebas que lo absuelvan. Bueno. Cuando le pasan un informe por demoras en el servicio, se cumple la licitud sustancial. Carta García. Cuando le pasan un informe por demoras en el servicio. Es que la licitud sustancial se cumple si están esos tres elementos. Entonces, usted tiene que mirar qué es lo que dice el informe y qué pruebas sustentan lo que dice el informe y compararlo con los tres elementos que acabamos de mencionar. ¿Se afectó el deber funcional? Número 1. ¿Existe una justa causa? Número 2. ¿Se afectó sustancialmente el servicio? Número 3. Entonces, si esa demora en el servicio tiene una justificación, pues no se cumplirá con la licitud sustancial. Si esa demora en el servicio no afectó el deber funcional, pues no se cumple con la ilicitud sustancial. No se cumple con la ilicitud sustancial. Muy bien por la pregunta. Un intendente le da varias negativas a un patrullero por lo mismo, sin pruebas. Por eso debe interponer el recurso de reclamación en subsidio de revisión. Todas las anotaciones, absolutamente todas las anotaciones en el formulario de seguimiento son apelables. Son apelables. Se debe interponer el recurso. No